Hoy vamos a continuar con el tema interesante que tiene que ver con la revisión de las tarjetas electrónicas. Y en esta ocasión vamos a revisar esta tarjeta electrónica que ustedes se estarán preguntando a qué equipo pertenece o qué tipo de tarjeta es. No se preocupe porque en la descripción de este videotutorial les dejo toda esa información. Siempre que tenemos una tarjeta y la deseamos revisar, nos hacemos varias preguntas como ¿qué voy a medir? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus etapas de funcionamiento? Y eso es lo que les quiero enseñar a identificar o a seccionar en este videotutorial. Así que veamos qué utiliza esta tarjeta. Esta tarjeta utiliza varios transformadores y en muchas ocasiones cometemos errores al medir esos voltajes. Siempre que ustedes vean varios transformadores en una tarjeta, significa que tenemos varias tensiones de referencia, es decir, que la tierra o el punto común para poder medir esos voltajes no necesariamente tiene que ser el chasis. Y uno de los errores más comunes que se suele cometer es pretender medir esos voltajes con respecto al chasis del equipo. Es por ello que he decidido hacer este video tutorial donde les quiero enseñar a medir esas tensiones. Para ello he levantado un diagrama aplicando lo que es ingeniería inversa, donde muestro las etapas de funcionamiento. En esta ocasión, pues nosotros nos vamos a concentrar en trabajar estas dos fuentes, que es la fuente de BSC y la fuente de BY. Si ustedes observan, utilizan dos potenciómetros. Esto quiere decir que esa fuente la podemos variar y también la podemos calibrar. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas etapas de funcionamiento y con respecto a quién la podemos medir. Entonces vamos a revisar los dos diagramas que he levantado para estas fuentes y saber con respecto a quién vamos a medir. Ok, aquí tenemos lo que es la fuente BY y como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos lo que es el PWM, tenemos el transformador, el MOSFET, el octocoplador y tenemos el dispositivo encargado de regular esta fuente en la tensión de salida, como es el TL431, dependiendo de la configuración de la resistencia R1 y R2. Si ustedes se fijan en este modelo, aquí tenemos lo que es un voltaje de salida, que es el voltaje ánodo-cátodo, y con las dos resistencias R1 y R2 nosotros configuramos el voltaje de salida. Bueno, es el mismo caso que tenemos aquí. Simplemente que bueno, aquí tenemos la R80, 81, BR4 y la R83. Dependiendo del caso, de cómo varíe uno BR4, vamos a saber cuánto vale R2 y cuánto vale R1. Pero antes de eso, vamos a ver la fuente BSC. Aquí tenemos la fuente BSC y si ustedes notan, el diseño es prácticamente el mismo. Pudiera decir que una es espejo de la otra, con sus pequeñas diferencias, que observen que aquí varía lo que es los valores de la resistencia, es decir, la configuración de esas resistencias, pero básicamente el diseño es el mismo. Entonces, de acuerdo a la configuración que tengamos R1 y R2, vamos a ver el voltaje de salida, que en este caso es BSC. Tal vez algunos se estarán preguntando cómo hice para levantar el diagrama. Pues una de las cosas que yo utilizo como apoyo es buscar las especificaciones técnicas de este dispositivo, que en este caso es el chip PWM, y busco una aplicación típica, y viendo la aplicación típica en su hoja de datos, más o menos hago una referencia de cómo debería estar estructurado el diagrama, y de acuerdo a ello comienzo a dibujar cómo va cada dispositivo de acuerdo a las conexiones que tiene la tarjeta y lo comparo con el diseño de la aplicación típica y ahí me doy cuenta más o menos cómo deben ir estructurados los dispositivos. Y ahí fácilmente tengo ese material de apoyo al momento de dibujar la fuente. Bueno, una vez que ya les muestro lo que es el diseño de la fuente, tanto de BSC como el voltaje de BY, ustedes observan que es muy parecido. Si ven que cambian son los valores de resistencia. Estos valores de resistencia son los que cambian. Es decir, que lo que está cambiando es la R1 y la R2. Pero de acuerdo a esos cálculos vamos a tener un voltaje de salida. Bueno, entonces ahora a continuación lo que les quiero mostrar o enseñar es qué voltaje de salida debe ver tanto en BSC como en BY. Y eso va a ser muy sencillo porque vamos a utilizar esta ecuación que vemos aquí,
la vamos a poner un poco más grande, vamos a utilizar esta ecuación. Y con esta ecuación nosotros vamos a poder calcular lo que es el voltaje de salida. Observen que el voltaje de ánodo-cátodo, vamos a quitar un poco el zoom, el voltaje de ánodo-cátodo es el voltaje de salida y va a depender de esta ecuación. Para nuestros cálculos simplemente vamos a utilizar esta ecuación y vamos a despreciar esto. Esto me va a llevar a un pequeño error, pero por lo menos me va a dar un valor muy cercano de lo que debería ser el voltaje de salida de esa fuente. Tal vez algunos se estarán preguntando cuál es el objetivo de esto. Bueno, el objetivo de esto es que cuando ustedes tengan una fuente puedan saber cuál es el voltaje de salida, y ese voltaje de salida lo vamos a saber a través de esta configuración de resistencia, claro, siempre y cuando utilicemos el TL431. Ustedes pueden utilizar un diodo Zener o su fuente puede utilizar otro tipo de dispositivo que va a fijar una tensión de referencia, y de acuerdo a la tensión de referencia que ustedes fijen van a tener un voltaje de salida. Entonces, en muchos casos las especificaciones técnicas de las tarjetas no nos dice el voltaje de salida, y lo que estoy buscando aquí es cómo calcular ese voltaje de salida de acuerdo a los dispositivos que están configurados. Entonces vamos a calcular el voltaje de salida de acuerdo a la configuración de R1 y R2. En este caso nosotros tenemos que la R1 va a ser esta parte y la R2 va a ser esta parte, pero vamos a tener dos casos donde vamos a calcular el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Y ese es el cálculo que vamos a hacer tanto para BY como para BSC en esta ocasión. Entonces vamos a realizar esos cálculos. Bueno, vamos a proceder a realizar los cálculos de nuestra fuente, y una vez que hagamos los cálculos vamos a hacer la medición para poder comparar lo que es el valor teórico con el valor práctico. Para nuestros cálculos nosotros vamos a despreciar esta corriente, vamos a asumir que esa corriente es muy pequeña y vamos a apreciar que esto es cero, porque si esta corriente es muy cercana a cero, cuando la multiplique por R1 pues me va a dar que es prácticamente 0 volt. Ojo, esto es para un cálculo aproximado. Estoy despreciando esta corriente porque no es fácil conocerla, pero yo sí puedo conocer el voltaje de referencia, la R1 y la R2. El voltaje de referencia siempre para un TL431 es 2.5 volt. Entonces aquí es donde dice VA, que es el voltaje del ánodo cátodo. Realmente lo que estoy haciendo es conocer el voltaje de salida, y eso es lo que vamos a aprovecharnos de esta ecuación para calcular el voltaje de salida, bien sea de BSC o de BY. Ok, ustedes en su pantalla van a tener lo que es la parte del diagrama y vamos a identificar quién es R1 y quién es R2. En este caso vamos a trabajar primero con la BSC, y si ustedes observan tienen la R65, la R56 y la R57. Y aquí hay dos casos. ¿Por qué? Porque tenemos el potenciómetro BR3. Ese potenciómetro tiene dos condiciones: cuando lo varías todo hacia un lado y cuando lo varías todo al lado contrario. Entonces, en un caso, él va a formar parte de la R1 y en otro caso va a formar parte de la R2. De esa forma, nosotros podemos variar el voltaje y tenemos lo que es un voltaje máximo y un voltaje mínimo. Es decir, en pocas palabras, esto es R1, pero debemos saber cuándo forma parte de R1 el BR3 y cuándo forma parte el BR3 parte de R2. En el caso 1, que vamos a calcular el BSC mínimo, la R2, es decir, va a ser la R62 más BR3, que va a ser 5K más 3,3K. En pocas palabras, esa R2 va a ser 8.3K. Y ahora la R1, pues la R1 simplemente va a estar involucrado por estas tres resistencias. Como estas resistencias tienen el mismo valor, pues simplemente sería 3 por 68K, donde nos va a dar que esa resistencia de R1 es 204K. En pocas palabras, conocemos R1, conocemos R2, conocemos el voltaje de referencia, ya podemos calcular el voltaje mínimo de salida de esta fuente. Ahora nos vamos a aprovechar de esta ecuación para calcular ese voltaje de salida, que en este caso se llama voltaje ánodo cátodo, pero para nosotros va a ser el voltaje BSC.
Eso quiere decir que el voltaje VSC va a ser igual a 2.5, que es el voltaje de referencia, que va a multiplicar a la R1. ¿Pero cuánto vale la R1? 204K. Y lo vamos a dividir entre la R2, que en este caso vale 8,3K más 1. Y hacemos esos cálculos. K se va con K. Nos queda que VSC va a ser igual a 2.5. Entonces sería 204 entre 8.3. Eso nos da que es 24,57. Lo vamos a sumar con 1. Más 1. Y eso lo vamos a multiplicar ahora por 2.5. Eso nos da que es 63,946 volts. Es decir, que el voltaje de VSC es 63,946 volts. Este es el voltaje mínimo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el voltaje máximo? Es utilizar esto mismo, pero ahora la R2 ya no va a valer los 8,3K, sino va a valer 3,3K. Y la R1 va a valer 209K. Es decir, que la VSC sería 2.5 entre 209K entre 3,3 entre 3,3K más 1. Y hacemos estos cálculos. Nos queda que el voltaje de VSC va a ser igual a, entonces sería 209 entre 3.3 más 1 por 2.5. Eso nos da que es 160,83. Este sería el voltaje máximo. Entonces, una vez que tenemos los valores teóricos, vámonos a realizar la medición, que tal vez exista una pequeña diferencia de 2, 3 volts, 4 volts, porque recuerden, estamos despreciando lo que es la corriente de referencia por R1. Pero esto nos da una idea de más o menos cuánto tiene que medir esa fuente. Bueno, ya aquí pues tengo el multímetro, ya he colocado este terminal block con la identificación de las alimentaciones. Recuerden que tenemos el VSC y el VY. Bueno, ya aquí tenemos colocado lo que es el voltaje de VSC. Observen que estamos midiendo el voltaje de VSC. Está aquí a estos dos bornes del terminal block. Observen que me indica que tenemos menos 115 volts. Bueno, esto es porque las puntas están invertidas, pero no es un gran problema. Sin embargo, bueno, vamos a variar el voltaje de VSC y vamos a ver cómo va variando ese voltaje. Observen que el voltaje máximo 156,1 volt y vamos a colocar el voltaje mínimo, que observen que es menos 65,35. Bueno, recuerda que el menos es porque las puntas están invertidas, entonces tenemos que el voltaje varía entre 65,35 a 156,1 volt. Entonces, bueno, vamos a colocar, por ejemplo, 90 volt. Vamos a calibrarlo para que esté funcionando a 90 volt. Simplemente variamos el potenciómetro y lo dejamos en ese voltaje. Entonces, bueno, ya con esta forma estamos demostrando lo que es el valor teórico con el valor práctico, y también les estoy enseñando a cómo trabaja estas fuentes y que hay que tener cuidado al momento de medir estas fuentes, que no siempre esos voltajes vamos a utilizar como tensión de referencia el chasis del equipo. Si se fijaron, los cálculos dieron muy aproximados con un pequeño margen de error, pero esto nos da una idea de cómo funcionan esa fuente y cuál es su voltaje de salida. Vamos a aprovecharnos de esto mismo para calcular el voltaje de VY. En el voltaje de VY tenemos que la R1 para un voltaje mínimo es la R80 y la R81, es decir que la R1 vale 200K y la R2 sería el BR4, es decir ese potenciómetro variado en 5K, y 3,3K, que es la R83, es decir que vale 8,3K. Y si hacemos esos cálculos sería 2.5 por R1 entre R2 más 1. Vamos a hacer esos cálculos que sería 2 puntos, sería
R1 que vale 200K, K se va con K, entre 8.3, eso me va a dar más 1, y eso lo vamos a multiplicar por 2.5. Esto nos da que es 62,74 volt. Este sería el BJ mínimo. Y el BJ máximo, pues sencillo. Ahora la R1 vale 205K. Entonces rápidamente vamos a hacer ese cálculo, porque la R1 sería 205 entre la R2, que va a ser 3,3. Entre 3,3 le vamos a sumar 1 y eso lo vamos a multiplicar por 2.5. Esto nos va a dar que es 157,803 volt. Y aquí tenemos lo que es el voltaje mínimo y aquí tenemos lo que es el voltaje máximo. Y fíjense que ahora lo que vamos a hacer es comparar este voltaje calculado con el voltaje medido. Aquí en este caso tengo conectado lo que es BY y de este lado tengo VSC. Y observen que ya estoy midiendo lo que es el voltaje de BY. Observen que me registra 81.44 volt. Entonces vamos a comenzar a variar lo que es el voltaje de BY. Observen que si varío el potenciómetro, el voltaje mínimo es 63.71 volt. Y vamos a variar ahora a voltaje máximo. Observen que tengo 154.6 volt. Aquí, antes de comenzar a variar, yo le hice una marca al potenciómetro para ver justamente dónde estaba el potenciómetro. Sin embargo, pues como tenemos registrado ese voltaje, lo podemos calibrar al voltaje que tenía anteriormente. ¿Se fijaron lo interesante en las mediciones de esta fuente y que comparándolos con los cálculos nos dieron unos valores aproximados con un pequeño margen de error? Pero esto nos enseña a calcular el voltaje de salida en cualquier fuente. Y es aquí donde viene una pregunta interesante. ¿Puedo modificar el voltaje de una fuente? Sí, lo puedo modificar, siempre y cuando yo sepa cuál es el voltaje de referencia, modificando esos valores de resistencia, por supuesto, dentro de unos parámetros. Al modificar esos valores, yo puedo modificar el voltaje de salida. Otra cosa interesante aquí, y que tal vez algunos se hacen esa pregunta, o el punto común o el punto de la tensión de referencia del voltaje de BY no es el mismo punto común del voltaje de VSC, porque son fuentes aisladas, una no tiene nada que ver con la otra. Y en esta tarjeta, si ustedes observan, hay varios transformadores, es decir, que tenemos varias fuentes. Es por ello que decidí hablar de esta tarjeta, porque me pareció interesante, porque aunque ustedes no lo crean, en esta tarjeta aproximadamente tenemos 5 fuentes donde sus tierras no son punto común entre ellas, son diferentes. Entonces, uno de los errores más comunes que se suele cometer es pretender medir esos voltajes con respecto al chasis, que se asume que es el punto de referencia y es el punto común para todas las fuentes de salida. Y en este caso no es así. Es más, les cuento algo. El voltaje de BY de esta fuente lo fijan al chasis del TV. En este caso, el voltaje de referencia o el voltaje del punto común es el mismo voltaje de BY, pero ese voltaje de BY lo voy a medir con respecto a otra tierra. Entonces esto es algo confuso, pero si yo sé cómo opera la fuente con respecto a quién la voy a medir, no tenemos ningún problema. No vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es, vamos a variar el voltaje de BY y BS y vamos a apreciar cómo se ve ese efecto en la imagen o en el video del televisor, el cual les voy a mostrar a continuación. Observen cómo está la calidad de la imagen del TV y aquí estamos midiendo el voltaje de VSC y observen que si yo varío ese voltaje, si varío el potenciómetro, observo cómo va variando el voltaje y observen cómo se va observando la imagen. Entonces, bueno, vamos a dejarlo calibrado en 90 volt. Y vamos a hacer este mismo procedimiento para variar el voltaje de BY. Pero bueno, antes vamos a calibrar ese voltaje en 90 volt. 89. Vamos a registrar 90.3
34 volt 90.22. Vamos a dejarlo ahí. Entonces ahora vamos a calibrar el voltaje de BY. Ok, ahora vamos a medir el voltaje de BY. Observen que he cambiado las puntas de prueba para los terminales donde está el voltaje de BY. Observen que me está registrando 8229. Y vamos a variar este voltaje en BY para que veamos cómo a medida que varía el voltaje se va alterando la imagen. Observen cómo se ven esas manchas y observen el voltaje que tenemos en este momento, que es 154.7. Y observen cómo a medida que vamos calibrando ese voltaje va mejorando la imagen. Entonces vamos a dejarla en 84, que era donde teníamos ese voltaje calibrado. Bueno, vamos a colocar el voltaje mínimo para que ustedes observen que el voltaje mínimo en esta ocasión es 63.75 volts. Y observen que se aprecian algunos punticos. Entonces vamos a colocar el voltaje en 84 o 81. Ya con esto hemos finalizado este video tutorial. La idea de este video era que les quería enseñar a cómo medir los diferentes voltajes, bien sea en una tarjeta. En esta ocasión el ejemplo que utilicé fue la tarjeta Jesus de este televisor plasma de la marca LG. Y una de las cosas importantes es que en esta ocasión pues también queríamos saber cuál es el voltaje máximo y mínimo que puedo regular en esa fuente. Cabe señalar que esta fuente con el TL431 ustedes pueden regular los voltajes a medida que ustedes varían la resistencia, pueden variar el voltaje de referencia. Otra de las cosas que es importante saber cuando tenemos una fuente de poder y hay un potenciómetro para calibrar esta fuente, es importante conocer cuál es el valor máximo y mínimo que se puede calibrar en esa fuente. En esta ocasión observamos que la tensión de referencia se puede controlar a través de este potenciómetro, donde podemos regular lo que es el voltaje de salida, como lo señalaba en los cálculos. Bueno, ya con esto me despido, les doy gracias por su atención, los invito a que compartan este video tutorial y les deseo éxitos en su reparación. Hasta la próxima.